Hola, en este video vamos a hablar acerca de secuencias y de sumatorias. Las secuencias a veces se les llama series o se les llama progresiones. Entonces vamos a ver cómo se manipula matemáticamente y cómo se trabaja matemáticamente con las secuencias y las series. Los resultados de aprendizaje, ustedes al finalizar este módulo van a poder expresar desde una función una serie, identificar números particulares dentro de una serie aritmética o geométrica, aplicar los conceptos de series a problemas económicos, encontrar la suma de una serie aritmética, expresar series utilizando la notación de las sumatorias, calcular la sumatoria de una serie geométrica y aplicar los conceptos de series geométricas a problemas financieros. Y la bibliografía fundamental para este módulo es el libro de Connelly, las secciones 13.1 a la 13.3. ¿Qué es una serie o secuencia o progresión? Es un conjunto ordenado de números que puede ser finito o infinito. Por ejemplo, los años desde 1950 en que se ha celebrado el Mundial de Fútbol es una serie finita, porque el primer término es 1950, el segundo es 1954, el tercero 1958, y así sucesivamente hasta el 2018, que al momento de filmar este video es el último año en el que hubo un Mundial de Fútbol. Los números enteros positivos constituyen una serie infinita. 1, 2, 3, 4. Los términos de una serie los denotamos como a sub 1, el primero, a sub 2, el segundo, y a sub n, el término n, que es el genérico. Y la idea de las fórmulas matemáticas es poder hallar un valor de a sub n, poder calcular a sub n sin tener que detallar toda la serie. Supongamos, por ejemplo, la siguiente serie, b sub n igual menos 1 a la n por n sobre n más 1. Quiero ahora que pongan pausa y que determinen los primeros tres términos de esta serie. Bueno, para hallar los primeros tres términos de esta serie, simplemente sustituimos n por el valor del término. El primer término, por ejemplo, va a ser sustituyendo n por 1. Entonces va a ser menos 1 a la 1 por 1 sobre 1 más 1. Es decir, menos 1 por un medio. Es decir, menos un medio. El segundo término va a ser sustituyendo n por n igual a 2. Por lo tanto, el segundo término va a ser menos 1 a la 2 por 2 sobre 3. Es decir, 2 tercios positivo. El tercer término va a ser menos 1 a la 3, es decir, menos 1, por 3 cuartos, es decir, menos 3 cuartos. Y así sucesivamente. El término 98 se hallaría sustituyendo n por 98. Y podemos hallar, sin tener que hacer toda la serie, podemos hallar el término 98 de esa serie. Lo mismo podemos hacer con funciones. Supongamos que una serie a sub n es igual a f de n, donde f de x es 500 menos 10x. Entonces simplemente sustituimos. El primer término de esa serie sería f de 1, es decir, 500 menos 10. El segundo término de esa serie sería f de 2, es decir, 500 menos 20, y así sucesivamente. Las series aritméticas son aquellas en las que la diferencia entre cada término y su término inmediatamente sucesivo es un número fijo. La diferencia. Por ejemplo, 15.000, 23.000, 31.000 es una serie en la cual el primer término es 15.000 y cada término va aumentando el anterior por 8.000, o sea, es decir, va sumándole 8.000 al término anterior. Entonces, en ese caso, el D, denotamos con D la diferencia entre un término y el término inmediatamente anterior. El término a sub n se halla aplicando la fórmula a sub 1, es decir, el primero, más n veces menos 1, D. n menos 1, D. Es decir, si queremos hallar el término a sub 10, sería a sub 1 más 9 veces D. Por ejemplo, ¿cuál es el kilometraje al cabo de 7 años de un auto que se compra cuando tiene 20.000 kilómetros y al que se le añaden 15.000 kilómetros al año? ¿Ya? Entonces, en ese caso, el primer término es, el primer término de esa serie es 20.000, porque al momento de iniciar el auto, al momento de yo comprar el auto, tengo 20.000 kilómetros. Al cabo de un año, es el comienzo del año 2, voy a tener 35.000. Por lo tanto, la fórmula de calcular eso es 20.000 más 2 menos 1 por 15.000, es decir, 20.000 más 15.000, 35.000. Por lo tanto, al cabo de 7 años, estamos hallando es el A sub 8. Es el A sub 8, porque al cabo de 7 años es el comienzo del año 8. Y ese sería el A sub 8, es decir, se halla 20.000, perdón, más 8 menos 1 por 15.000, sumándole 7 veces 15.000. Y eso sería 125.000. Asegúrense que esta parte lo entienden bien, porque es muy importante identificar el primer punto de la serie. Para saber a partir de ahí hasta qué punto llega.
Las series geométricas. Las series geométricas se distinguen de las aritméticas en las que en vez de yo sumar un mismo número de un término a otro, lo que voy haciendo es multiplicando. Y ese número puede ser mayor a 1 o menor a 1. Por ejemplo, supongan que al salir de la Universidad de los Andes ustedes le ofrecen un sueldo de 1.200.000 pesos al año y le ofrecen un 5% de aumento anual. Es decir, la serie de sus sueldos va a ser 1.200.000 el primer año, 1.260.000 el segundo, que es el anterior multiplicado por 1,05, y así sucesivamente. Entonces ahí la razón geométrica es 1,05, porque es el resultado de la división entre un término y el término inmediatamente anterior. Si yo divido 1.389.150 entre 1.323.000, me debiera dar 1,05 y pueden verificarlo. Para hallar el término n de una serie geométrica se usa la fórmula a sub n es igual a sub 1 por r a la n menos 1, siendo r la razón geométrica. Y si se están preguntando si van a tener que saberse esta fórmula, la respuesta es que sí, van a tener que saberse la fórmula. Por ejemplo, supongamos que la cantidad de plata que genera una película por semana es una serie geométrica que comienza en 2 millones en la semana 1 y cada semana que pasa disminuye a 1/3 de la taquilla de la semana anterior. Si la película la sacan de cartelera cuando la taquilla cae por debajo de 50.000, ¿estará la película en cartelera después de 4 semanas? Entonces ahí ustedes pueden calcular esto, hallando, bueno, cuánto la semana 1 es 2 millones, la semana 2, la semana 3 y la semana 4, y por lo tanto pueden hallar la respuesta a este problema. Nótese que después de 4 semanas, ¿qué implica eso? Si yo estoy en la semana 1 y ahí tengo 2 millones, después de una semana es a sub 2, después de 2 semanas es a sub 3, después de 3 semanas es a sub 4, después de 4 semanas es a sub 5. Por lo tanto, el número que tienen que hallar ustedes es a sub 5 y ver si ese número está por debajo de $50.000. ¿Ya? La población de Florida fue de 17,96 millones en el 2005. En el 2004 fue de 17,613 millones. Suponiendo que la población continúa creciendo a la misma tasa, encuentre los primeros 4 términos de la serie de la población cuando n son los años transcurridos después de 2004. ¿Cuál sería el primer término de esa serie? Si n son los años transcurridos después de 2004, a sub 1 sería un año transcurrido después del 2004. Es decir, a sub 1 es 17,96 millones, que es la población en el 2005. Es la población después de transcurrido un año desde el 2004. Por lo tanto, ¿cuáles son los primeros 4 términos? Tienen que hallar a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. ¿Ya? La razón la hallamos primero calculando cuánto fue el crecimiento entre el 2004 y el 2005, y ese crecimiento fue 1,012, es decir, 1,2%. Y por lo tanto aplicamos esa razón a la serie sabiendo que la sub 1 es 17.960.000, que es la población en el año 2005. Por lo tanto, a sub 2 es 18.175.520, a sub 3 es 18.393.626 y así sucesivamente. La fórmula sería a sub 1, 17.960.000 por 1,012, que es la razón, elevado a la n-1. ¿Qué son las sumatorias? Bueno, en cualquier serie yo puedo hallar la sumatoria de ciertos términos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta serie, 1, 2, 3, etc. Y yo quiero hallar los primeros n términos de esa serie. Si yo sumara eso, para hallar esta fórmula, la fórmula es S sub n es igual a 1 medio por n más 1. Es la fórmula de los primeros n términos de esa serie en particular. Y aquí está la demostración. La demostración básicamente no voy a entrar en detalle, pero está aquí. Básicamente, si yo junto el primer término y el último, el segundo término y el penúltimo, etc., yo puedo ver que esas mismas sumas se repiten n medio veces. Por lo tanto, me da que es básicamente esa fórmula. Así se deduce esa fórmula. Ahora, la fórmula más genérica para una serie aritmética, cualquier serie aritmética, la fórmula de la sumatoria es esta que está aquí abajo. Y esta es la demostración de esta fórmula, y no tienen que saberse, la demostración matemática. Pero la fórmula sería esta aquí abajo. Para cualquier serie aritmética, la sumatoria de los primeros n números sería 1 medio n por a sub 1 más a sub n. ¿Ya? 1 medio n por a sub 1 más a sub n. Por lo tanto, para yo saber la sumatoria de los primeros n términos, tengo que saber cuánto es n, tengo que saber cuánto es a sub 1 y tengo que saber cuánto es a sub n.
Juanita quiere recaudar fondos para una caridad local. Para ello pide que la gente coloque monedas de 500 pesos en la acera de la Plaza de Armas, en forma de un triángulo. Es decir, una moneda en el vértice, luego 3 monedas, luego 5 monedas, etc. ¿Cuántas filas debe llenar para alcanzar la meta de 200.000 pesos? Pongan pausa, este es un problema que no es fácil, pongan pausa y traten de resolverlo. Y cuando hayan pasado un tiempo y traten de resolverlo, vuelvan para acá para ver si lo supieron resolver. Bueno, para llegar a 200.000 pesos debe llegar a 400 monedas, porque 200.000 entre 500 son 400 monedas. Y la serie es así, 1, 3, 5, 7. Entonces la pregunta es, ¿cuándo llegará la suma de monedas a 400? O sea, ¿cuántas filas tienen que pasar para que la suma de monedas sea igual a 400? Entonces la fórmula sabemos que S sub n es un medio n por A sub 1 más A sub n. A sub n, a su vez, es A sub 1 más n menos 1 por d. Es decir, sustituyendo A sub n por la fórmula, nos da un medio n por 2 veces A sub 1 más n menos 1 por d. Y queremos saber cuánto tiene que ser n para que eso dé 400. En este caso sabemos que A sub 1 es 1, sabemos que d es 2, porque la serie es 1, 3, 5, 7. La incógnita es n. Por lo tanto, lo que hacemos es romper esa fórmula y nos queda n cuadrado igual a 400, por lo tanto, n es 20. Es decir, cuando llegues a la fila 20 y completes la fila 20, vas a tener 200.000 pesos. La notación de la sumatoria. La notación de la sumatoria es este signo, letra griega, desde i igual a 1 hasta n de a sub i. Eso indica que se sumarán los términos comenzando con a sub 1 y terminando en a sub n. Por ejemplo, la sumatoria desde n igual a 0 hasta 15 de esta serie, 2 más un medio n, sería, para n igual a 0, 2 más un medio por 0, después 2 más un medio por 1, después 2 más un medio por 2, etc. Por cierto, esa sumatoria la podemos hallar aplicando la fórmula anterior. ¿Por qué? Porque sacando el término de n igual a 0, lo que nos queda después es la sumatoria de una serie que tiene una función desde n igual a 1 hasta 15, de los primeros 15 términos de esa serie. Y para eso ustedes pueden poner pausa y aplicar la fórmula que hallaron anteriormente, recordando que tienen que sumarle 2, que es el n igual a 0, el término que representa n igual a 0. La fórmula para sumar los términos de una serie geométrica, la forma de S sub n va a ser igual a desde i igual a 0 hasta n menos 1. ¿Por qué? Porque recuerden que el primer término de una serie geométrica es a, porque ahí r es, recuerden que los términos son r a la n menos 1. Entonces el primer término siempre es a, que es el primer término. A por r a la n menos 1 es a por r a la 1 menos 1. A por r a la 0, que es igual a a. ¿Ya? Por lo tanto, yo para sumar esos términos, sumo desde i igual a 0 hasta n menos 1, que son los primeros n términos. Y la fórmula para hallar eso, no vamos a detenernos en la deducción de la fórmula, pero la fórmula es esta que está en el punto 4. Me queda S sub n, que es la sumatoria de los primeros n términos de una serie geométrica, es igual a, el primer término, multiplicado por 1 menos r a la n, dividido entre 1 menos r. Ejemplos. El consumo mundial de petróleo fue de 82.000 millones de barriles en el 2004. Supongamos que el consumo crece a una tasa de 1,2% anual. ¿Cuánto petróleo se consumirá en 25 años, comenzando con el consumo del 2004? Entonces ahí tienen que hallar, bueno, ¿cuántos términos me están pidiendo que sumen? En 25 años, comenzando con el consumo del 2004, piensen cómo hacer eso. Para comprarte un auto, metes 100.000 pesos mensuales en una cuenta que gana 3% anual, con interés compuesto mensualmente. ¿Cuánto dinero tendrás al cabo de 3 meses? ¿Tendrás 12 millones al cabo de 8 años? Aquí hay que recordar que una cuenta que gana el 3% anual con interés compuesto mensualmente, la fórmula más fácil de simplificar eso es que es una cuenta que gana 3% anual. Mensualmente sería 3%, la tasa mensual que gana es 3 entre 12. Esa deducción no es exactamente así, pero por ahora supongamos para simplificar que va a ser así. Es decir, el interés mensual es 3% entre 12. Por lo tanto, la tasa a la que deben multiplicar el término es 3% entre 12. Para ejercitar estos conceptos, les sugiero entonces las secciones 13.1 al 13.3 del libro Functions Modeling Change de Connolly y también utilizar el foro donde ustedes podrán practicar estos conceptos.